Gracias, Roberto, lo mismo, Luis, un abrazo y agradecimiento a nuestra radio audiencia que fielmente nos sigue los días miércoles en Diálogo de la Tierra. Modesto, hablemos un poco sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea. La Asamblea no está trabajando, sin embargo, pese a estar clausurada de cierta forma por esto de la figura de la muerte cruzada, sin embargo sigue generando recursos, sigue generando gastos. Se está cancelando inclusive a funcionarios que trabajaron bajo contrato en la anterior judicatura. ¿Esto está encuadrado en alguna norma? ¿Hasta qué monto se puede pagar? ¿O qué cargo de los tantos que funcionaban en la Asamblea están exentos de ser pago de algún tipo de liquidación? Primero déjame hacer un comentario sobre la noticia que diste. Claro que sí, adelante. No fue aceptada la candidatura de Guido Secretario. En este momento cabe aquello de que mal paga el diablo a sus acólitos. Pero bueno, eso es parte de la política nacional. Es el juego de la política, ¿no? Sí. En referencia a tu pregunta, en leyes existe un principio jurídico que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Okay. ¿Qué significa eso? Si lo principal son los asambleístas y por ende a los asambleístas inclusive se les paga por sesión asistida, resulta que habiéndose cesado la asamblea no se genera ningún pago, la obligación de ningún pago. Por tanto, no cabe en este momento pagarle a los ex asambleístas, porque fueron ya defenestrados con la muerte cruzada, ni a sus asesores ni a nadie. Esto es una situación realmente compleja por una sencilla razón, que puede como bola de nieve arrastrar a algunos. Y es no solamente a quienes están cobrando, sino también a quienes están pagando. Y ahí también podría ingresar dentro de esta bola de nieve, que podría caer inclusive en la figura del peculado, el Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, hay que ponerle mucha atención, mucho ojo a aquello. Ok, entonces, cabe indicar que, por ejemplo, siguiendo el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, sin embargo, había funcionarios de carrera. ¿Ellos están trabajando normalmente o también entran en una especie de suspensión en el limbo hasta que se restituya la asamblea? Hay un principio que es el que se paga por el servicio prestado o realizado, y sobre todo en el derecho público. Entonces, si la asamblea está cesada, si no existe, acuérdate que cuando el presidente Lasso envió la muerte cruzada, fue un piquete de policías para verificar que quede desalojada la asamblea. Por lo tanto, no existe gente trabajando en la asamblea. Si no se trabaja, no se genera la obligación de pago. Por lo tanto, no nace el derecho al cobro. Y si se está cobrando por un trabajo que no se ha realizado, no solo que estamos hablando de la figura del peculado, como lo dije antes, sino que también se está violentando aquel principio de derecho público que dice que no se puede pagar por un trabajo no realizado. Roberto tiene más inquietudes para Modesto Apolo. Así es, Modesto, un gusto saludarte como siempre, un gusto poder conversar contigo. Ahora, a veces no se sabe hasta el fondo del detalle. La Asamblea Nacional, digamos, es una institución que solo está conformada por estos trabajadores temporales, es decir, ¿cabe en alguna medida hacer el alcance de todo esto a aquellas personas que, digamos, siendo una función del Estado, pues obviamente tiene un personal que tiene una carrera seguramente dentro de la institución? ¿Se debe poner en pausa todo el gasto en relación también a ese personal? Solamente como por poner el tema sobre la mesa y tener una opinión en ese sentido, obviamente dejando afuera a los asesores pues, de los asambleístas, de los propios asambleístas, como tú ya lo has comentado. Un gusto saludarte. Gracias, Roberto. Igualmente un placer saludarte como todos los miércoles. A ver, existe personal, digamos, de planta, por hacer un símil. ¿Cuáles serían estos? Ejemplo, los dedicados al tema de la limpieza,
los dedicados al tema del mantenimiento. Estos sí podrían recibir un emolumento porque definitivamente no es que no están laborando. Su labor es mantener limpias las instalaciones, el de vigilancia, resguardar las instalaciones, el de mantenimiento, el poder, como su mismo nombre lo dice, poder solventar cualquier situación que se presente dentro de las instalaciones de la asamblea. Pero en cuanto al tema de que si algún asambleísta que fue defenestrado o algún consejero de algún asambleísta que fue defenestrado esté cobrando, entraríamos dentro del campo del peculado. Pensando en la asamblea ahora y viendo otro tema que se investigó en la asamblea, me acabo de acordar del tema, lo he visto también que en alguna medida lo estás siguiendo, y es un tema relevante que fue una noticia importante y después cayó un poco, ¿no? Y simplemente la siguiente noticia, en alguna medida opaca la anterior, lamentablemente. En la Asamblea Nacional hubo una comisión que investigó el caso Gabela, hay un perito ahí que se lo ha vuelto a llamar. El caso Gabela tenía que ver con la compra de los helicópteros estos, y hace poco hubo una sentencia donde básicamente se dijo que se exculpó, digamos, se los declaró que no tenían ningún tipo de responsabilidad, no sé, culposa, dolosa, administrativa. Un juez declaró a los involucrados en las compras de todos estos helicópteros inocentes, ¿no? Mantuvo su inocencia, ratificó su inocencia. Eso quiere decir que en términos políticos, en términos generales, pues, lo que se está investigando del caso, de nuevo, en este gobierno, en esta comisión que se conformó y este perito que se lo volvió a llamar, digamos, ya no tendría mucho sentido, o simplemente son cosas que cada una debe seguir su camino modesto. Pero son cosas que deben de seguir su camino, porque si bien es cierto, tiene un hilo conductor que es la compra de los helicópteros DRU, no es menos cierto que en el juicio en el que fueron liberados de toda culpa los 18 involucrados por un tema de peculado, y que la fiscal con mucho criterio apeló de manera verbal, tendrá que fundamentarlo por escrito su apelación, no es menos cierto que tienen en común que justamente la adquisición de los helicópteros DRU versus el crimen contra el general Gabela, que según lo manifestaba el investigador argentino que había, valga la redundancia, investigado sobre este caso, que faltaba el tercer cuerpo, lo cual podría dar como consecuencia en que en realidad fue un crimen de Estado por la oposición que tuvo desde el principio el general Gabela a la compra de los helicópteros. Pero esto es mucho más grave, Roberto, por una sencilla razón. Y esto lo único que deja ver es que la justicia está politizada, lo cual es tremendamente nefasto para el Ecuador y para la democracia, por una sencilla razón. No solamente que la compra de los helicópteros DRU fue irregular en tanto en cuanto no fueron los helicópteros que nos entregaron, no fueron los modelos contratados, en el sentido de que tenían motores mucho más viejos de lo que se habían contratado. Se sabía de antemano que dichos helicópteros tenían una falla en el eje del rotor y que por norma general fallaban y se venían a tierra, sino que también hay circunstancias que son conexas con el tema, que es ¿qué pasa con el seguro? Se caen los helicópteros, cobras el seguro. ¿Qué pasa con las vidas de aquellos que fallecieron en estos accidentes? Y entonces ahí viene el tema de la duda razonable. Si sabían que estos helicópteros tenían esa falla, si sabían que la adquisición contratada no se compadeció con los vehículos recibidos, si encima de eso, sabiendo que había todas estas anomalías, se contratan seguros y se cobran los seguros por algo que era simplemente la noticia de una muerte anunciada, seamos claros, las cosas son mucho más complejas de lo que a simple vista se podrían ver.
Entonces, yo sí creo que los jueces de apelación deberían de ponerle un poco más de interés al tema, porque efectivamente, si tú compras algo y te entregan algo que no es lo que compraste, no podemos negar que sí hubo peculado, más aún cuando estás sobrepagando la compra del helicóptero, ¿no? ¿Verdad? Ahora, independientemente de eso, el tema de la muerte del general Gabela, que si bien es cierto, el hilo conductor lleva también este tema del crimen de Estado, debe ser llevado por fuerza separada. Y lo importante es que se pueda reconstruir el tercer cuerpo, el cual sí existió por declaración del mismo investigador, y que se tomen las medidas del caso, porque de lo contrario sería terrible que los crímenes de Estado queden impunes. Sin lugar a dudas, Modesto. Qué pena. Yo creo que más allá de lo importante en términos de determinar qué tipo de crimen fue, pues que la justicia, eso sumado a que la justicia pues se pueda decir con cierta tranquilidad de fondo y de argumentos que la justicia está politizada totalmente, realmente es algo penoso para la institucionalidad democrática. De mi parte, como siempre, pues un gusto poder escucharte, escuchar las opiniones de los temas que nos planteamos como tema de programa, y también alguno que otro que tienen un peso tan relevante que vale la pena aprovechar que estás aquí para poder preguntarte tu criterio. De mi parte, como siempre, muy agradecido y un gusto conversar contigo, y le paso la palabra a Daniel en Estudios Principales. Gracias, Roberto, igualmente un abrazo. Roberto, la parte final, Modesto, ¿qué te parece a ti los candidatos que se están promocionando a la Asamblea Nacional? ¿Es más de lo mismo? Mira, ¿Hay algo nuevo por allí? Es una burla. ¿Así? A ver, es una burla por una sencilla razón. Si la muerte cruzada se genera por el constante y perpetuo boicot que tuvo el presidente de la República en cuanto a llevar adelante el desarrollo de su plan de gobierno, si se reeligen los mismos que han sido plenamente identificados como boicoteadores y además como aquellos que han querido defenestrar en 4 ocasiones al presidente de la República, ¿qué se puede esperar para un gobierno de 16 meses con los mismos actores boicoteadores? No puede esperar nada. Bien, bueno, la opinión de Modesto Apolo es sin duda importante. Muchísimas gracias, Modesto, como siempre. Gracias, Daniel, un abrazo. Un abrazo para ti, 14:51. Vamos a tiempo de mención aquí en Radio I-99. Protege tu cuerpo por dentro y por fuera con Moringallo, que tiene todos los antioxidantes que tu cuerpo necesita para estar fuerte, sano y lleno de energía. Sube tus defensas con Moringallo, salud y belleza 100% natural. Encuéntralos en las principales cadenas de supermercados del país. Moringallo. ¿Te gustan los retos? Cinemark te trae Flash Challenge, porque buscamos metahumanos con increíbles poderes como tú. Del 1 al 11 de junio, participa. Ingresa a www.lanza.fit y vea la selección de retos. Elige el Flash Challenge, categoría 2K o 5K y regístrate. Si no has vinculado tus